Muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer estar acá. Un poco diferente el formato a lo que estoy acostumbrado a dar en las charlas de congresos y médicos, pero bueno, vamos a ver qué sale. Yo, como me comentaban, soy médico, estoy hace 20 años ejerzo la medicina y hace 15 que estoy dedicado al tema de sistemas de información, así que quiero contarles un poco una experiencia vivida en la institución donde trabajo, que esencialmente versa sobre un cambio de paradigma. Así que vamos a ver un poco eso. Para no perdernos en el camino, esta es la agenda. Primero vemos la información como un bien preciado para la ciencia de la salud. El avance de las tecnologías del lado de los pacientes, lo que tiene que ver con el empoderamiento. Y por último, específicamente nuestra experiencia en el tema. Las ciencias de la salud son ciencias basadas en la información, 100%. Todo lo que se hace con información. Información que está en el conocimiento médico, es decir, que está en los libros, en las revistas, lo que nos enseñan, y esencialmente información que está en los registros clínicos. Esencialmente por el hecho de tener que tomar de los pacientes para la toma de decisiones información que muchas veces, la mayoría por ahora, está en papel, pero también en sistemas informáticos, en sistemas electrónicos. El tema está en que las tecnologías de la información en los ámbitos de la salud vienen como retrasados. Las tecnologías de la información y de la comunicación tienen mucha penetración en otros dominios, en otros ámbitos del conocimiento, sin embargo en la medicina vienen retrasados. Esto está cambiando. Y esencialmente ya está demostrado que hay beneficios de las tecnologías de la información aplicadas a las ciencias de la salud, muy resumido, para optimizar recursos, que cada vez son más finitos y cada vez son más caros los procesos, y obviamente para mejorar la salud de los pacientes. Desde ese concepto existe lo que se llama el continuum asistencial. Lo ideal sería poder tener la información de un paciente desde que nace hasta que fallece, toda concentrada, toda disponible. Pero esto no es algo que suceda naturalmente en los sistemas de información porque están contenidos como en silos. Está todo fragmentado, está puesto en diferentes sistemas y lo que hay que lograr es lo que se denomina interoperabilidad, interconectar esos silos, tratar de conectar esa información. Por suerte, y por suerte para ustedes, con Sana Envidia, acá en Uruguay tienen un marco que está empezando, un mercado que está emergiendo y hay claras vistas de llegar a este modelo. Desde el lado de los pacientes, también existe una penetración de las tecnologías de la información. Cabe señalar la web 2.0, en donde esencialmente, y el modelo más importante tiene que ver con la participación, las redes sociales. Vean esto. Año 2005, Asunción, ahora que estamos tan compenetrados con el tema eclesiástico, Asunción del Papa en el 2005 y esta foto, la última Asunción de Francisco. Vean la diferencia en los dispositivos en el mismo lugar. La penetración de la tecnología móvil está llevando a un cambio, de hecho va a haber charlas que versan sobre eso. Así que este punto es el que de alguna manera les va a dar una pauta de este cambio de paradigma. El cambio de paradigma tiene que ver con la información y las tecnologías de la comunicación y la información. Hay lo que se llama el empoderamiento, el empowerment. Un ejemplo prototípico en cuanto a las redes sociales es el que se llama ePatient Dave, un paciente, lo pueden ver ahí en la foto, un paciente que tuvo un cáncer de riñón y que de alguna manera a través de las redes sociales logró comunicarse con otros pacientes, acceder a tratamientos que eran de ensayo, de laboratorio por ese entonces y de alguna manera encontrar una cura para su mal. El Boga da charlas hoy en congresos médicos, esencialmente planteando que le den sus datos. Y eso es un poco el eje de la experiencia que les quiero contar ahora. Nuestro hospital es un hospital que tiene 2 hospitales, 30 centros periféricos, una universidad, una institución de ciencias básicas, es una red de salud. Si bien es una red de salud que está integrada como red, es una isla, es decir, no tiene acceso, no tiene un gran componente con otros sistemas de información, sin embargo es el primer paso. Y desde que creamos este sistema de información entendimos que esto es una figura muy compleja de los diferentes componentes, pero hay uno, fíjense arriba a la derecha, que se llama Portal Personal de Salud. De eso les vengo a contar. Contarles de alguna manera cómo los pacientes se empoderan en tener su información, en tener funcionalidades que le posibiliten acceder a sus datos y empoderarse, porque el poder pasa por la información. Un paciente con información, su información, seguramente va a estar involucrado en un mejor proceso de atención.
El portal personal de salud tiene como objetivo básico motivar a los pacientes a ser protagonistas de su cuidado, de su atención, de su registro, y tiene como 4 o 5 funciones de comunicación, participación, autogestión, portabilidad y, lo más importante, educación. Lo que les voy a mostrar es cómo en estos últimos años hemos creado una herramienta para posibilitar la apertura de la información hacia los pacientes con diferentes aplicativos. El portal tiene una versión web, que obviamente es el punto de partida para que los pacientes ingresen a su información, y una versión mobile que es exactamente lo mismo, pero puesto en las versiones de dispositivos móviles. El primero de los objetivos, que es el de comunicación, la idea es generar un canal fluido entre todos los miembros del equipo de salud y el paciente, y que se formalice esa comunicación, porque la comunicación existe, desde el teléfono, desde un correo electrónico, pero sin embargo es información que se pierde para el registro. Y la idea es que el paciente en un ámbito seguro, en su portal, pueda comunicarse con sus médicos de referencia, los que lo atienden, en un modelo en donde vaya quedando registro y pueda hacer solicitudes de todo lo que tenga que ver con sus dudas o el seguimiento de sus tratamientos. Como siempre, tienen la versión, las mismas funcionalidades. Cuando vean el dibujito del telefonito es porque la misma funcionalidad está también para poder encontrarla en una versión móvil. Desde el punto de vista de comunicación, es muy activo. Ahora vamos a ver lo que se llama diseño centrado en el usuario. El sistema es muy activo en darle participación a los pacientes en cuanto a sus sugerencias, buenas o malas, y tenemos muchas. Es más, tratamos de ponerlas sin filtro. Hay un foro en donde los pacientes van dejando, un muro donde van dejando todos sus comentarios, y obviamente que tomamos en cuenta muchos de los que nos plantean. Obviamente, desde el punto de vista de autogestión, lo que tiene que ver con gestión administrativa, es decir, lo básico, poder sacar turnos, poder ver el tema de facturas, poder ver la cartilla de los profesionales, georreferenciado, y poder llevar a través de los mapas de los teléfonos móviles en los dispositivos, y agendar, cancelar y que le avisen cuando tiene un turno, y que eso pueda ir directamente al calendario del Gmail o del calendario nativo que tenga cada dispositivo. Desde el punto de vista de autogestión también, el paciente puede gestionar todo lo que son sus derivaciones o los pases a otros especialistas, pedir que se los renueven, los medicamentos. Este es un punto importante. Nosotros tenemos una historia clínica hace muchos años y los médicos no mantienen la lista de los medicamentos que toman el paciente. Están desactualizadas, o hay medicamentos de más o hay medicamentos de menos. Nosotros buscamos un modelo, hicimos un trabajo para medir cuán bien se mantenía esa lista dándole el acceso a los pacientes. Hicimos un trial, es decir, una rama estaba con el aplicativo desde el portal, otra rama no, y los pacientes que tenían la herramienta de poder mantener su lista tenían una representación de los medicamentos mucho más actual y real de la rama que no lo tenía. ¿Esto es por qué? Porque Paciente Empoderado pone no solo los medicamentos que le tienen sus médicos, que estaban desactualizados, sino todo medicamento que toma porque lo compra en la calle. Y esto está teniendo impacto. Esto es parte del cambio de paradigma. El paciente es el que de alguna manera mantiene. Muchos médicos van a decir, pero bueno, como el paciente puede cargar cualquier cosa, sí, la carga, pero luego es validada porque puede ser la contracara. El paciente dice que no lo toma y en realidad tendría que estar tomando el medicamento. La herramienta genera un acercamiento entre lo que le pasa en la realidad al paciente, que está en su vida diaria el 99,9% de las veces, y en el contacto con los profesionales de la salud, en donde como un modelo de radar cada tanto va acercándose al centro de salud. Pueden cargar sus signos vitales. Estamos haciendo también un prototipo para el automonitoreo de signos vitales, hemoglobina a través de hemoglucotest, peso, presión arterial. Tan es así que estamos en una línea en pacientes con enfermedades crónicas en donde les damos dispositivos para que en línea puedan monitorear, y eso genera a través de reglas un modelo en donde genera alarmas cuando los pacientes, esto lo estamos viendo y nos está yendo muy bien con pacientes bajo oxigenoterapia continua, en donde cuando vemos que la saturimetría es baja, están disminuyendo las venidas a la central de emergencia de las internaciones en pacientes con EPOC que están con oxigenoterapia. ¿Por qué? Por tener en línea el dato de que la saturimetría bajó. Y esto es algo que, y no solo eso, sino que estamos viendo el impacto inclusive en disminuir el costo del envío de tubos. Obviamente que pueden ver todos los exámenes complementarios. Todo aquello que el paciente puede retirar de un mostrador en la institución está acá. Es decir, tuvimos problemas, todo esto trae problemas, todo cambio de paradigma genera algunas resistencias. Médicos que decían, pero ¿cómo puede ser que el paciente encuentre que tiene un diagnóstico de cáncer solito en la casa con esto?
Es lo que le pasaba en el pasillo. Iba al mostrador, le daban y por ahí le pasaban al pasillo, porque al menos en la casa tiene alguien que lo contiene. Todo lo que consigue en un modelo en donde no esté asistido por un profesional, que es la mayoría de los exámenes complementarios, están disponibles exactamente en el momento en el cual se almacenan en el repositorio de datos clínicos. Hacemos convocatorias, fue uno de los canales más efectivos para convocar a pacientes, no solo en instancias educativas, sino en instancias de participación, en donde esencialmente teníamos el concepto de diseño centrado en el usuario. Este es un planteo. Teníamos, fíjense esto, de este lado no se ve muy bien, pero de este lado teníamos cómo era el portal hace unos años, y luego de ver que lo usaban poco, empezamos a tomar este concepto de diseño centrado en el usuario. Y es fácil, tenemos las salas de espera llenas de pacientes. Entonces tomamos pacientes adultos, mayores, en el concepto de usabilidad universal. Si el adulto mayor podía hacerlo bien, cualquiera de los demás podía acceder a la intuitividad del aplicativo. Y eso es lo que sucedió. Y cambió radicalmente la interfaz y el diseño de interacciones del aplicativo, y eso mejoró muchísimo la aceptabilidad, inclusive en las sugerencias y los comentarios, en donde las convocatorias tienen que ver para su salud y para el diseño del portal. La información personalizada es el elemento en el cual más énfasis ponemos. Como tenemos todos los datos de la carga mórbida de las enfermedades, de las entidades conceptualmente almacenadas en nuestra historia clínica, y eso está controlado terminológicamente a través de un servicio muy complejo que logra ponerle un concepto a cada cosa que tiene el paciente en la historia clínica. Y tenemos piezas de información creadas por un comité editorial para diferentes canales, el portal, la página web, una revista, un canal de televisión que tiene el hospital. Entonces cada pieza de información es indexada con esta misma terminología y se arma una suerte de portal a la carta. Si el paciente tiene diabetes e hipertensión, aparecen noticias de diabetes e hipertensión y no de psoriasis. Entonces, se lo bombardea con información que tiene que ver con sus enfermedades y con sus medidas preventivas, y es dinámico. Cada paciente que entra tiene un portal diferente. Y este es un elemento diferencial para entender de filtrar la información. Internet es una fuente infinita de información, sí, pero no de conocimiento. Y la idea es acercar la información con conocimiento tutorializado o acompañado por el quehacer de los miembros del equipo de salud. Obviamente que hay muchos modelos tecnológicos de información contextual que hace que, en cuanto ve un resultado, como no tiene al médico al lado, poner fuentes confiables contextuales al lado de cada analito para poder llevar a fuentes de información que puedan darle mayor datos sobre el tema. La idea es que sea multiplataforma, obviamente que se accede desde la web, pero se puede acceder en dispositivos, en este momento Android, que se descarga para plataformas móviles Android, y está siendo publicado en un par de semanas la versión de iOS para poder lograr. Nuestro concepto es, hay herramientas de autogestión en el hospital, detectamos que un paciente está en nuestra red, porque tienen Wi-Fi gratis en los centros. Al detectar que está en el Wi-Fi pueden dar el presente sin tener que ir a un mostrador desde el mismo portal. Es decir, el concepto es llevar la tecnología y que la puerta de entrada de comunicación, de autogestión y de información sea el portal de salud. Algunos datos muy básicos. En este momento hay 122.000 usuarios. No son solo los de nuestro prepago, sino de cualquier. El único requisito es haber sido atendido alguna vez en el hospital, porque con eso nos aseguramos la identificación del paciente, la identificación correcta, que es el talón de Aquiles de todo esto. Y ha ido creciendo a través del tiempo. Más o menos hay unos 80.000 que son del prepago y el resto son de cualquier otra cobertura, porque atendemos no solo a los pacientes de nuestro, como sería una mutualista, sino también de otras coberturas. Y la idea es ir avanzando en dar más herramientas que el paciente pueda registrar, en una suerte de bitácora sus experiencias y sus datos, que pueda generar redes sociales. Es decir, al tener los datos de cuáles son las enfermedades que tiene, podemos ponerlo en contacto con pacientes que tienen las mismas enfermedades, y el empoderamiento se da por el networking que se va a generar social en cuanto al cuidado de la salud. Dar acceso a terceros, que los pacientes puedan cargar información ya no solo en una manera unidireccional de nuestro sistema hacia el portal, sino que el paciente sepa que este es el lugar que, independientemente que se atienda con nosotros o no, puede almacenar todo y puede tener su bitácora de salud. Último dato, ya para terminar. MP está haciendo esto, está yendo hacia este lado, un pequeño archivo que les paso, porque la idea es contarles que este cambio de paradigma de dar la información al paciente
Creo que es algo que, si bien es una falacia porque la información está centrada en los prestadores de salud hoy, el día de mañana esto va a cambiar y es el paciente el que va a definir, elegir al prestador porque le da la información. Muchas gracias. Buen día, gracias por la invitación, gracias Gonzalo, gracias MP. Y la idea de la convocatoria de estas charlas o de este primer MP Update era conversar un poco sobre cómo la tecnología nos puede beneficiar en nuestra salud. Entonces, yo me ponía a pensar un poco que hasta hace no tanto tiempo, para realizar una o más de una de estas actividades, seguramente usábamos alguno o todos estos dispositivos, ¿no? Algunos de nosotros quizás nos sigue gustando tener una cámara para sacar fotos y de repente en casa todavía mantenemos el teléfono, pero seguramente la mayoría de nosotros hemos migrado hacia estos aparatos inteligentes y multifuncionales y que ocupan poco espacio y que pesan poco y que además casi que hacen todos por nosotros, ¿no? Entonces la idea de hoy fue, más que pensar cómo la tecnología nos puede ayudar a comer mejor, pensar en un concepto de alimentación inteligente, y eso es el Smart Eating, y así lo denominé yo, pero es un concepto inventado, digamos. Antes de empezar alguien me decía, ¿qué es el Smart Eating? Y yo decía, bueno, es un concepto que yo denominé, que ahora les voy a pasar a contar brevemente, por lo menos algunas puntas de esta madeja para comer mejor. La idea es, ¿por qué no aplicar esas pautas de la tecnología que optimizan recursos, que hacen más eficientes los resultados, para comer mejor? Comer, que es una actividad que todos tenemos que hacer a todas las edades, más de una vez al día, ¿sí? Y que seguro, y en eso estamos todos los profesionales de la salud de acuerdo, va a determinar nuestro estado de salud. Nuestro estado de salud como un todo, ¿no? Comer tiene que ver también no solamente con lo nutritivo, sino con cómo vivimos, cómo disfrutamos, y cuerpo, mente y alma como concepto de salud global. Entonces, ¿cómo es que yo desarrollo este concepto de Smart Eating para llevarlo a cosas prácticas y de la vida diaria? Básicamente, me centro en 3 pilares que tienen que ver con planificar, comprar y hacer. Planificar inteligentemente, comprar inteligentemente y después hacer, o sea, elaborar, preparar. Si pienso en planificar, tiene que ver con planificar el menú de mi casa. No importa si es para uno, para dos, para una familia, la cantidad de personas después va a condicionar las cantidades de alimentos que yo voy a tener que comprar. Pero la planificación tiene ventajas. Primero, porque voy a lograr un equilibrio nutricional mejor que si improviso todos los días una comida. Segundo, porque voy a poder comprar de estación, voy a poder ir a la compra, no importa si la hago en el súper, la hago en el mercado, si puedo comprar orgánico, excepcional, mejor, pero voy a poder pensar menos, o sea, pensar en forma más eficiente, voy a pensar una sola vez. Y el pienso hoy es muy valioso, porque el tiempo hoy es muy valioso. Entonces el pienso lo hago una sola vez. Esas serían las ventajas de planificar un menú. Lo puedo hacer semanal, lo puedo hacer mensual o hasta lo puedo hacer estacional, ¿sí? Lo puedo ir cambiando cuando van cambiando las estaciones. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de pensar ese menú? Y este esquema seguramente ustedes lo han visto, porque aparte está muy bien comunicado por todo lo que son las autoridades de salud en Uruguay, que en el día tiene que haber como base y como esencia alimentos de todos los grupos distribuidos en por lo menos 4 comidas, ¿no? Desayunar, almorzar, merendar y cenar, y que existan frutas y verduras, lácteos, las carnes y el grupo de lo que serían cereales, pastas, arroz, papas, que no son sinónimos, pero desde el punto de vista nutricional sí lo son. Obviamente que también está el agua. El tema de frutas y verduras, yo insisto que tienen que estar todo el año y en todas las comidas. La fruta, por ejemplo, le entra perfecto a las 4 comidas. Entonces, armé este esquema, tengo en cuenta para cuántas personas lo voy a hacer, tengo en cuenta mi presupuesto familiar también, evidentemente, los gustos, si hay alguna limitación de salud la tengo que considerar, o sea, si alguien tiene que comer con menos sal o con menos azúcar, la consideraré, y sobre todo tengo que pensar que se vea bien, que esté bien presentado, que el plato que yo llevo a la mesa sea tentador, porque evidentemente que comemos por los ojos por aquello de que la comida tiene mucho de emociones. Una vez que yo planifiqué ese menú, más básico, menos básico, en papel o no, voy a tener listas. Yo soy muy fan de las listas y hay testigos por acá que la gente amiga cuando viaja me trae post-its. Entonces, mis listas, y esto es
bien también parte de ese concepto de Smart Eating, son como 3 listas básicas. Y yo digo, si vos tenés lo básico en tu casa, es como tener el básico en el placar, es como tener la camisa blanca y el jean, como que siempre vas a tener asegurado la posibilidad de resolver la situación. La lista básica de la alacena es lo seco, es lo que voy a comprar cada menos tiempo porque va a durar más. Entonces ahí seguro tengo que tener harina, arroz, una pasta simple, también dependerá un poco de los gustos de para cuántos y qué cocino, ¿no? Voy a tener aceites, voy a tener condimentos. Ahora en invierno, con este frío, la comida caliente sienta bien, es necesaria para compensar el frío que hace afuera, y los condimentos nos permiten poner menos calorías y más sabor en una comida más sustanciosa sin que esté tan cargada de calorías. En mi básico de heladera, que es una compra que seguramente voy a tener que hacer semanalmente, está lo fresco. Están las frutas, las verduras, los lácteos, quesos y alguna bebida que pueda tener. Y quizás voy a tener que comprar semanalmente los panes, ¿no? O el pan, si es que compro pan fresco. Si lo hago en casa, genial. Y el tercer pilar, y esta lista para mí es bien importante también, es el freezer. El freezer no es solo para el helado. Está bien tener el helado, está bien tener los postres, pero el freezer es una herramienta que permite, sin que yo le agregue nada a los alimentos, tener bien conservado durante mucho tiempo elementos básicos que hacen también a la planificación inteligente. Puedo tener desde pan, puedo tener las milanesas de pollo y de carne ya previamente empanadas, listas, prontas para sacar y poner al horno y hacer y resolver una comida. Puedo tener la cebolla y el morrón que preparé para hacer una pascualina. Bueno, no preparen para una, preparen para 2 o 3 cosas y la tienen pronta y es simplemente sacarlo y utilizarlo. El secreto del freezer tiene que ver con que después lo descongeles bien y no pierdas nutrientes en ese lapso. Pero si no, personalmente me inclino mucho más por alimentos frisados, por ejemplo, verduras que vienen listas para utilizar, que por las latas que tienen, por ejemplo, sal agregada. Entonces, planifiqué, tengo mis 3 listas básicas, me aseguro de tener mis básicos como en el placar, me voy a hacer las compras, me voy al súper. Básicamente voy a ir lo menos posible y sobre todo se recomienda ir al supermercado sin hambre, ¿no? Porque si no terminamos comprando más de lo que llevábamos en la lista o cosas que no necesitábamos, y si a veces no nos sale tan así todo como pensábamos con respecto a la hora que voy al supermercado, les recomiendo entrar por la parte de frutas y verduras y se agarran una banana o una manzana y van como compensando eso para asegurarnos que no nos vamos a llevar mucho más de lo necesario. Perfecto, hice las compras, ahora llega el momento que vuelvo a mi casa y tengo que implementar todo eso, ¿no? Y ahí es donde pesa el pienso y pesa también el hacer. Ahí tengo que ponerme a hacer. Todas esas operaciones de amasar, picar, cortar, rallar, primero pueden estar prehechas. Es bien valioso, hoy hay empresas que se dedican a facilitarnos la tarea de alguna manera y que las verduras estén peladas y cortadas. Si tenemos ayuda en casa, mucho mejor, pero si lo hacemos nosotros, lo que les decía, si voy a cortar una cebolla, está bueno que de paso ya haga con 2 o 3, lo guarde y lo tenga disponible para otra cosa. Si voy a reciclar una comida en otra, por ejemplo, tengo choclo de la sopa porque hice para que tenga gusto, bueno, ese mismo choclo lo desgrano y lo guardo en el freezer para otra cosa y eso después se transforma en una tarta. ¿Se entiende cuál sería el planteo? Todas estas operaciones hacen a los tiempos que uno tiene en la cocina. Y mucha gente dice, no, yo no como bien porque me da pereza cocinar o porque cuando llego después de 10 horas de trabajar y tengo que hacer deberes con los niños o tengo que ir a la facultad, no tengo ganas de ponerme a cocinar. Es una realidad. ¿Quién va a tener ganas de volver después de 8 o 10 horas a su casa a pensar qué hace? Si me pongo a pensar a esa hora, probablemente lo que me va a salir más fácil es el número del teléfono del delivery para llamar y pedir que me manden algo. Es poco probable que si yo no lo tengo implementado, me ponga a elaborar algo casero a esa hora de la noche. Esa planificación yo en general la hago de lunes a viernes, o sea, sábado y domingo es como más libre y más improvisado porque hay eventos y hay salidas, entonces ahí como que la planificación no sería tan necesaria. Otra cosa bien importante es el tema de cómo voy a guardar los alimentos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el contacto del alimento con la luz o con el aire, además de que les deja olor feo en la heladera, le pierde de cierta manera atributos nutricionales. Entonces, el envase en el cual ustedes guardan la comida es bien importante. El envase en el cual ustedes arman la vianda para el trabajo o para la escuela de sus hijos
de nuestros hijos, es también muy importante. Yo siempre digo que invertir en envases o en gadgets de cocina no es ya como un lujo, como uno dice, ay, qué gourmet que me puse. No, en realidad hay un kit básico que hace a la seguridad alimentaria, eso es a prevenir enfermedades que puedan venir por contaminación de alimentos, que deberíamos todos tener en la cocina, que son cuchillos afilados, buenos elementos para guardar y tablas para picar. Tablas para picar, ustedes capaz que están pensando, yo no cambio mi tabla de madera por nada del mundo. Si quieren, consérvenla, si es un recuerdo de familia, está bárbaro. Pero hoy hay tablas de otros materiales que evitan que cuando nosotros cortamos se metan microorganismos en esas ranuritas que después no hay forma de lavar. Entonces, las tablas que hoy tenemos de distintos tipos también sirven para cortar distintos alimentos. Ustedes saben que los alimentos tienen distintos tipos de bacterias. Entonces, si yo corto una carne y después no voy a cortar un pan porque sería como, pero de repente corto un queso, estoy haciendo una tarta y a su vez estoy empanando milanesas, nunca hay que mezclar alimentos crudos con cocidos ni en la misma tabla ni en el mismo tupper o envase que voy a guardar, porque las bacterias que tienen son diferentes, pero se cruzan y arman lo que se llaman enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, el kit básico para preparar hace la seguridad alimentaria en la casa. Obviamente, si preparo para 2, será menos riesgoso que si preparo para 200. Es por eso que cuanto para más gente preparo, más cuidados o más extremas tienen que ser las medidas de higiene. Pero básicamente, tener un kit hoy de elementos de cocina hace al valor final de esa preparación y ya no es como tan extraño pensarlo. Sobre congelar, ya les conté, y la importancia de guardar tiene que ver con eso que les decía. Cuando pensamos en la planificación de menú, si yo tengo que mandar viandas a la escuela de mis hijos, tengo que pensar en cosas no solo que les gusten, sino que calentadas al microondas 5 horas después que se fueron de mi casa, se vean bien. Porque si no, después no me puedo sentir mal cuando vuelve la vianda con la comida adentro. Bien, todo este concepto de pensar inteligente, planificar, hacer las listas y comprar, puede parecer complejo, no es tan complejo una vez que lo sistematizamos, más allá de que les cuento que a partir del 13 de agosto todo esto lo van a tener en un portal y ojalá después también en una app. Por ahora va a estar en comermejor.com.uy a partir de agosto. Yo planifico, armo para llevar el plato de comida a la mesa, ¿no? Ojalá en familia. Entonces, el concepto apuntaba a aquello de decir, bueno, comer mejor, sabemos que determina nuestro estado de salud como un todo, sabemos que lo tenemos que hacer todos y todos los días. Comer definitivamente tiene una connotación de placer y de disfrute y de social. Siempre comemos y salimos, vamos al cine y vamos a comer. Cuando planificamos una reunión con amigos, una fiesta, un festejo, siempre pensamos en que hay que comer. Además de que estamos educando a los más chicos, los que tenemos la posibilidad, o sea que eso también es una gran responsabilidad. Y la idea es, ¿por qué no pensar tecnológicamente como los que arman las apps y los smartphones para algo tan cotidiano que a veces le pasamos por arriba sin pensarlo como es la comida? ¿Por qué? Y porque yo creo que los alimentos deben ser disfrutados y no temidos, como pasa en algunas ocasiones, y porque estoy convencida además que sabor y salud pueden convivir y pueden convivir felizmente. Realmente estoy convencida de eso. Así que la invitación y el concepto inteligente va hacia ahí, hacia decir, voy a comer mejor, organizarme mejor, para que el pienso de cada día y la armonía de cada día haga de la comida como un pasaje más disfrutable, más saludable y una carga menos pesada a la hora de implementar. Cuanto más organizado esté en este sentido, menos probabilidades de improvisar voy a tener y por lo tanto voy a poder comer mejor. Muchas gracias. Muy buenos días. Hoy voy a hablar de un tema que me apasiona y que me preocupa. Es la intersección entre pobreza y tecnología. Pobreza y tecnología son dos mundos que están absolutamente disociados. La gente que trabaja en temas sociales no utiliza la tecnología para apalancar sus emprendimientos y la gente que trabaja en tecnología no está enfocándose en los problemas sociales.
Repasemos un poco en qué está hoy el mundo tecnológico. A Google le toma 10 años valer $1.000 millones. Luego vino Facebook y lo hizo en 5 años. Luego vino Groupon y en apenas 3 años valía más de $1.000 millones. Instagram en 1 año y medio. Hay gente que está cambiando el mundo y hay gente que, la gente que está cambiando hoy el mundo tiene menos de 30 años, lo está haciendo con laptops de menos de $1.000, fundan una empresa que vale más de $1.000 millones. Y mucha de esta gente ni siquiera terminó la universidad, porque la educación formal no les da el espacio para que generen sus emprendimientos. Y universidades como Harvard están creando sus propios centros de emprendimiento para retener ese mismo talento y que el próximo Zuckerberg no tenga que salir de Harvard para fundar Facebook. El mundo está cambiando y las empresas también. El 75% de las empresas que hoy están en la lista del Fortune 500 probablemente van a desaparecer en los próximos 20 años. Y las empresas que van a venir probablemente ni siquiera fueron fundadas. Y no todo avanza de forma lineal. Hay cosas que son exponenciales. Hoy en mi bolsillo yo tengo más tecnología de la que tenía Bill Clinton cuando era presidente de los Estados Unidos. La clave de todo esto es cómo pasemos para que todo ese mundo exponencial, disruptivo, se empiece a enfocar en los sectores donde hoy hay más cosas por resolver. ¿Y cómo van a hacer las empresas para sobrevivir a esto? Las empresas deben convertirse en una infraestructura que posibilite que otra gente monte negocios que favorezcan a esa empresa, pero que estos mismos negocios se logren apalancar a partir de las empresas existentes. Hay empresas que hoy demoran 8 meses en contratar a una persona, entre que definen perfiles, entre que definen la persona indicada. Y en ese sentido hay que lograr hacer algo similar a lo que hizo Steve Jobs. Nos dio un teléfono en blanco para que otra gente generara aplicaciones y que ese mismo teléfono tuviera más valor. Las empresas deben enfocarse en los sectores donde hay más necesidades por resolver. Y esas necesidades, uno basta con analizar cómo se da el consumo hoy en los sectores más pobres. Hay 2/3 del mundo que viven con $4 al día. Con $4 al día. Es la mayoría del mundo que vive en esas situaciones. Y hoy las empresas gastan tiempo y recursos humanos en resolver necesidades de una población que está absolutamente saturada. Ahora, ¿cómo está el Internet hoy en día? Hoy hay 2.000 millones de personas conectadas a Internet. Se estima que de aquí al 2020 van a ser aproximadamente unos 5.000 millones de personas conectadas. Es una oportunidad histórica para generar impacto social. Estos 3.000 millones de nuevos usuarios, los futuros usuarios de Internet, son de los sectores más pobres. Y por primera vez vamos a poder llegar a alguien que de repente no tiene posibilidades de acceder a alimentación, a educación, a vivienda. Y gracias al Internet, que es una autopista a la velocidad de la luz, vamos a poder generar masivamente soluciones para estos sectores. Ahora, ¿qué contraste entre todo este mundo que está avanzando a nivel tecnológico y cuáles son los problemas más importantes del mundo? No estoy hablando de impresoras 3D que imprimen órganos o de un teléfono celular que me permite comunicarme en tiempo inmediato con la persona que está en la otra punta del planeta. ¿Cuáles son los problemas más importantes que tiene el mundo? Los problemas más importantes del mundo son que 1/3 del mundo no tiene acceso a energía. Hay 2/3 del mundo que no tiene acceso a Internet. Y hay 1/3 del mundo que no tiene acceso a saneamiento, que no puede tirar la cadena. Y en ese sentido yo me pregunto, ¿cuáles son las mejores universidades del mundo? La mejor universidad del mundo es sencillamente la universidad que resuelve los problemas más importantes del mundo. La universidad que se enfoca en resolver los problemas más importantes del mundo. Por eso nosotros creamos Social Lab, que es una plataforma de emprendimientos sociales disruptivos, que se encarga de crear empresas que generan impacto social, emprendimientos que son económicamente rentables, pero que generan impacto social. Si uno analiza, por ejemplo, dónde están yendo los estudiantes de las que quizá podemos denominar como las mejores universidades del mundo, Harvard, MIT, Stanford, 1/3 de ellos, de los estudiantes, por ejemplo, del Harvard Business School, 1/3 de ellos se va a trabajar en la banca, 1/3 de ellos se va a trabajar a las consultoras y 1/3 de ellos hace lo que le recomiendan sus profesores, tomarse un año sabático. Yo no creo que ni desde la banca, ni desde las consultoras, ni desde el año sabático nos podamos enfocar en resolver los problemas más importantes del mundo. Hay que generar una educación que esté enfocada en hacer y haciendo hacerse. Una educación que nos permita fallar rápido y fallar barato. Y en ese sentido, eso es lo que nosotros buscamos con Social Lab, ser un centro de emprendimiento que posibilite a que gente que recién está saliendo de la universidad pueda arriesgar, pueda cumplir su sueño y al mismo tiempo pueda cambiar el mundo. ¿Y quién es la gente que está hoy cambiando el mundo? Hay gente también en Uruguay con menos de 30 años que está cambiando el mundo. Fran es uno de ellos, que creó una plataforma que se llama e14.com.uy, que es una plataforma de participación ciudadana que permite que políticos y ciudadanos puedan interactuar. Ger y Rafa, también uruguayos, y ellos crearon una aplicación que básicamente te permite donar tu vuelto de forma online. Así como cuando uno va al supermercado y puede donar
el vuelto que tiene para un hospital, generar lo mismo, pero que lo puedas hacer de forma online. Y también Laura. Laura es una emprendedora social y una dirigente social que nació en Artigas, que se vino a vivir a Montevideo, se tuvo que ir a vivir al asentamiento 3 de enero. Ella vivió en una vivienda de emergencia del techo y desde que se la ha construido, ella y su familia han ido a incontables construcciones de un techo como voluntaria. Eso a nosotros como universitarios nos ha dejado una huella muy importante. Y también gente como Miguel, que es un científico español, que se dio cuenta de que el gran problema de la malaria en el mundo no está necesariamente en obtener la información, sino en procesarla. Y a él se le ocurrió crear un juego, un software, donde de forma online niños de todo el mundo puedan jugar y al mismo tiempo diagnosticar malaria con un 98% de asertividad en el diagnóstico. Y también lo está cambiando gente como Alfredo. Alfredo Solís es un científico chileno que desarrolló una tecnología que inicialmente estaba enfocada en purificar agua para cruceros y se dio cuenta que había un tercio del mundo que no tenía dónde acceder a agua potable. Alfredo convierte el agua a plasma y el plasma a agua y en ese interín purifica agua a un costo energético muy, muy bajo. La gran pregunta que yo me hago y la pregunta que yo les quiero dejar a ustedes es que para cambiar el mundo no hay que esperar al final de nuestra vida, que hay que cambiar el mundo ahora y que la pobreza no puede esperar. Y que sobre todo los que somos más jóvenes tenemos que ponernos esto como centro. Ser joven quien arriesga, solo es libre quien se compromete y solo ama quien es capaz de dar la vida por los demás. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la gente de MP. Lo que están viendo en pantalla seguramente no le llame a ninguno de ustedes la atención. Es una planilla electrónica de fines de los 70 de una empresa que se llamaba VisiCalc. Nada extraordinario, por supuesto, y la mayor parte de ustedes nunca vio estas pantallas que tenían dos colores, negro y verde. Pero el asunto es que esta planilla electrónica generó una revolución. A partir de la existencia de esta planilla electrónica se creó una revolución que recién empezó a decaer en los últimos 2 o 3 años. Una de las causas más importantes del crecimiento de los PCs fue que a alguien se le ocurrió que en un PC se podía hacer una planilla electrónica. Antes de que existiera la planilla electrónica, los PCs, que en ese momento llamaban microcomputadores, era un hardware bastante interesante, pero nadie sabía muy bien para qué usarlo. Estaba ahí y nadie sabía para qué usarlo. Hasta alguien dijo, bueno, yo puedo usar esto para hacer números, etcétera, etcétera. Y eso generó un universo nuevo. Todo el mundo que tenía que hacer números tenía una utilidad para el PC. Y eso generó, digamos, ya les digo, una industria que recién la industria del PC empezó a decaer en los últimos 2 o 3 años, es decir, que duró decenas de años. Ese impacto fue tan fuerte de esa aplicación que se empezó a llamar, fue la primera aplicación que se llamó de Killer Application. Killer Application en el sentido es una aplicación que generó que una plataforma se pudiera multiplicar enormemente. Así que la pregunta que tengo hoy es, hoy estamos viviendo una situación bastante similar a la que se vivió fines de la década del 70 y comienzos de los 80 con los PCs, pero ahora no con los PCs, sino con los teléfonos y las tabletas, los teléfonos inteligentes y las tabletas. Le voy a llamar de Smart Devices para juntar las dos cosas. Cuando digo Smart Devices son teléfonos y tabletas. Así que la pregunta que tengo es, ¿cuáles son las Killer Applications? No para los PCs, que ya sabemos cuáles fueron, sino para los Smart Devices. ¿Cuáles son las Killer Applications para ahora? Y como estamos acá en el MP Update, le voy a hacer un poquito más fina la pregunta, es ¿cuáles son las Killer Applications de Smart Devices en el área de la salud? Entonces, bueno, se me ocurren un montón de aplicaciones. Algunas, por ejemplo, ya las mostró a la perfección el doctor Luna. Yo diría, por ejemplo, si soy un doctor y estoy en un hospital, en un sanatorio, en vez de escribir las cosas en papel, es mucho mejor poder hacerlas en una tableta. Entonces yo puedo, digamos, ya tengo la información del paciente, etcétera, etcétera, puedo prescribir directo, eso va directo a los servers, etcétera, etcétera. Una ventaja bastante interesante. También hay otra bastante interesante, que yo puedo tener un montón de signos vitales del paciente, etcétera, etcétera, digamos, bueno, un montón de aplicaciones de ese tipo, pero yo no me quería concentrar en este tipo de aplicaciones, sino que la pregunta que tenía era ¿cuál es la Killer Application pero en el área de salud, pero no para los pacientes, sino para todos los que estamos acá, nosotros acá?
Es decir, no me refiero a los que están enfermos, sino como dice mi doctor, siempre me dice una cosa, me dice que no hay personas sanas, lo que hay es pacientes no suficientemente examinados. Así que, entonces, ¿cuál es la killer application para aquellos pacientes que no estamos suficientemente examinados, ¿no? Entonces, yo para eso le quiero contar dos historias personales. Es decir, por supuesto que la respuesta final no la tengo, pero tengo alguna idea por dónde se mueven las cosas. Y para eso tengo dos historias personales. La primera es una historia de un amigo mío. Un amigo, para darles una idea, en el momento que comenzó esta historia pesaba 120 kilos, mide 1,72, por lo tanto le da un índice de masa corporal que encaja dentro de obeso clase 3. Es decir, una persona bastante obesa. En determinado momento, hace unos 2 años, me dijo, voy a empezar a correr, quiero empezar a correr. Para mí era una gran sorpresa, yo pensaba que era imposible que pudiera correr, y yo personalmente, que no corro ni el ómnibus, digamos, me parecía más todavía imposible que él pudiera llegar a algo. Lo interesante es la forma que lo hizo, el cómo. Lo que decidió hacerlo, en vez de contratar un personal trainer o salir a correr a lo loco, no sé qué, se bajó una aplicación. Se bajó una app que le decía cómo correr 30 minutos, durante 30 minutos corridos, en un entrenamiento que duraba 30 días. Es decir, el objetivo de él que tenía era correr 30 minutos dentro de 30 días. La aplicación era bien fácil, lo que le decía era, cada vez que salía a correr le decía, bueno, ahora camina. Caminaba, a los 2 minutos le decía, ahora corre 1 minuto, y así por intervalos, después la próxima vez era un poco más difícil, etcétera, etcétera. El asunto que al final consiguió correr, cuando llegó a los 30 días, efectivamente corrió 30 minutos, lo cual ya para mí era una sorpresa, pero mayúscula, de que podía hacer eso, ¿no? Se entusiasmó más, siguió haciendo y tenía que correr, se le ocurrió correr, eso fue en octubre más o menos, quería correr la San Fernando. La San Fernando es el 6 de enero, son 10 kilómetros, digamos, lo cual para mí también, ¿no? Digamos, decir, era imposible que lo pudiera hacer. Siguió haciendo el entrenamiento con la aplicación, que le siguió diciendo cómo correr efectivamente los 10 kilómetros, y bueno, y corrió la San Fernando. La corrió 10 kilómetros, la corrió en 1 hora 16 minutos. 1 hora 16 minutos no es un gran tiempo, más bien es un tiempo malo, pero para alguien que hace 30 días y pesaba 120 kilos, hace 2 meses antes, y no había corrido nunca en su vida, haber corrido 10 kilómetros y haberlo hecho en eso fue, para mí, fue un gran llamativo de cómo había conseguido usar una aplicación para conseguir algo que era bastante imposible de pensar. Otra cosa interesante que pasó es que después él quiso seguir, él quiso decir, bueno, yo quiero correr más kilómetros, y el asunto es que no conseguía correr más, es decir, corría 11 kilómetros, 12 kilómetros, pero era imposible, no podía superar, había llegado a una barrera que no pasaba, hasta que en determinado momento se compró, ¿vieron esas bandas para medir el ritmo cardíaco? Que estaba conectado a la aplicación, y ahí entendió por qué no estaba consiguiendo correr más. Y no estaba consiguiendo correr más porque entraba en lo que llama en un ritmo anaeróbico. Es decir, sus pulsaciones eran tan altas que no conseguía trabajar en un ritmo aeróbico. Y cuando pasa eso, uno tiene unos 2 o 3 kilómetros más, pero no tiene más, y después deja de correr, es imposible que siga corriendo. Al tener la franja esa y al tener la aplicación, lo que consiguió hacer es pasar un entrenamiento que nunca entrara en el ritmo anaeróbico. Y al no entrar nunca en el ritmo anaeróbico, consiguió correr, y hoy corre regularmente 18 kilómetros. Está entrenando para correr media maratón y va efectivamente a correr media maratón dentro de muy poco. Es decir, que consiguió una cosa que para mí era absolutamente insólita, y lo hizo con esa combinación de la aplicación en el teléfono y de sensores que tenía que le estaban ayudando a cómo correr. Si lo ven en esta gráfica, la gráfica roja, lo que ven es el ritmo cardíaco. Van a ver que nunca llegó, en esos 18 kilómetros, nunca llegó a más de 152 pulsaciones por minuto, lo cual, dado su físico, estaba dentro de su ritmo aeróbico y no anaeróbico, y con eso consiguió hacerlo. Así que, fue un hecho bastante interesante que a mí, una de las primeras cosas que yo vi que una aplicación estaba siendo muy buena para la parte de salud, en este caso el propio bienestar.
Pero siempre las tecnologías tienen su lado buenos o su lado malos, pero siempre aportan información y siempre aportan conocimiento. Durante todo este proceso, la pregunta que se deben estar haciendo todos, ¿no? Empezó con 120 kilos, ¿cuánto pesa ahora? Pesa 102 kilos. Es decir, bajó bastante. Ahora ya está en el borde entre la categoría de, si baja 1 kilo más, pasa de obeso clase 2 a obeso clase 1. Está en ese borde para pasar. Así que bajó bastante, digamos, y la básica fue haciendo este ejercicio. Es decir, cambió algo su dieta, pero no demasiado. No es que hizo una dieta especial ni nada por el estilo. La base fue en esto. El asunto que con el paso del tiempo, también él, digamos, y por ayuda de la tecnología, pudo responder una pregunta que siempre se había hecho en su vida, ¿no? Que es, ¿por qué era obeso? ¿Por qué él había llegado a pesar los 120 kilos? ¿No? Y él tuvo una respuesta muy, muy concreta. No todo el mundo la puede tener. Ojalá todo el mundo pudiéramos saber qué pasa con nuestro cuerpo. Pero en el caso de él, la tecnología lo ayudó hace muy poco para responder. Y el asunto es que se hizo un estudio genético de 23andMe y le dio que el marcador ese que están ahí, que no sé qué es, un marcador genético que tiene ese número muy interesante, que tiene el 6% de la población mundial es el responsable de su obesidad, o una de las causas más importantes de su obesidad. Así que, digamos, en el caso de mi amigo, puede asignarle a causas genéticas el resultado de su peso. Yo me hice ese mismo control de 23andMe y me dio que si tuviera que asignarle algo de sobrepeso a mi genética serían 2 kilos. Así que, digamos, si engordo es porque comí nada más, no tengo otra justificación en este caso. Bueno, este fue entonces el primer ejemplo que tenemos de una aplicación que sirvió para hacer algo que a priori parecía imposible. Ahora, déjenme contar la segunda historia. La segunda historia es personal mía, digamos, algo que se me ocurrió hacer a mí. Cuando surgió toda esta revolución de los smart devices, yo dije, yo soy un programador, digamos, y yo estaba sintiendo que me estaba perdiendo una revolución. Es decir, había programado todas las otras computadoras en mi vida, pero nunca había hecho una aplicación para un teléfono, nunca. Entonces dije, yo quiero hacer una aplicación para un teléfono. Entonces dije, voy a hacer una en mis ratos libres, en los fines de semana. Entonces voy a hacer una, y la que se me ocurrió hacer es una para controlar el peso de las personas. Un poco por broma, digamos, le puse peso book. Es decir, en vez de Facebook, en vez de registro de caras, un peso book, un registro de pesos. Un poco una broma. Digamos, es una aplicación, la subí, la puse en la Apple Store, en la Android, en la Google Store, y la publiqué en Twitter. Y básicamente para lo que sirve es para llevar el peso que uno tiene, pero aprovechando que es una aplicación y que los datos están en el server, da mucho más información que la información de una balanza. Por ejemplo, uno de los hechos interesantes es, además de cuánto uno pesa, cuánto uno está respecto al promedio. Es decir, si todas las otras personas del mismo sexo tuvieran la misma altura, le dice cómo están respecto al promedio. En este caso, por ejemplo, esta persona está 12 kilos menos que el promedio. Le da alguna otra información, digamos, por ejemplo, el índice de masa corporal y cuánto le falta para cambiar de categoría, digamos. En este caso, si sube 2 kilos, ya pasaría a sobrepeso, es decir, está normal, pero sube 2 kilos, y así, bueno, y alguna tendencia, digamos, de cuánto es el último mes, el último año, etcétera, etcétera. Bueno, yo subí la aplicación, la puse en Twitter, esperando que mis amigos usaran y les encantara la aplicación y demás. El asunto que muy pocos de mis amigos me usaron la aplicación, es decir, no tuve mucho éxito en mi entorno inmediato, pero digamos, el solo hecho, nunca hice publicidad, nunca hice nada, lo único que hice es, la subí en las dos, y hizo que se empezara a usar. Y para que tengan una idea, hoy tengo 93.000 usuarios. Es decir, hay 93.000 usuarios de PesoBook y están creciendo a un orden de 3.500 nuevos usuarios todos los meses. Es decir, es una cosa que yo nunca me había enfrentado a esa situación. La otra cosa que me resultó interesante, digo, bueno, voy a hacer, ya que soy un programador, voy a hacer un programita para ver qué pasó con la gente que estaba en PesoBook. ¿Subió o bajó de peso? Es decir, esas 93.000 personas en su conjunto, ¿subieron o bajaron de peso? ¿Qué les parece? ¿Cuánto? 143 toneladas.
143 toneladas menos. Me siento bastante bien porque siento que ayudé al mundo a que pesara 143 toneladas menos. Como programador era una cosa que nunca había esperado en mi vida haber llegado a eso, ¿no? Pero bueno, el asunto que es eso. De hecho, digamos, a partir de ahí, y dado que tengo 93.000 usuarios, ahora tengo la costumbre de pesarme todos los días. ¿Tá? Yo me peso todos los días. No es una cuestión que esté muy preocupado por mi peso personal. Lo que pasa es que yo me preocupo si funciona la aplicación. Porque si no llega a funcionar, que 1 o 2 veces por año me pasa, sé que voy a tener 200, 300 mails de gente que pasó con mi aplicación, ¿no? Entonces, así que yo mantengo esa costumbre. Así que bueno, esos son dos ejemplos. Una aplicación para correr y una aplicación para el control de pesos que ayuda a estos pacientes no suficientemente examinados. Ahora, de la misma manera que le mostraba VisiCalc y parecía una cosa muy vieja, si yo le muestro hoy una planilla electrónica no tiene nada que ver con aquella planilla electrónica. ¿De acuerdo? Bueno, lo mismo pienso que está pasando y va a pasar con las aplicaciones. Es decir, estas aplicaciones que le mostré son VisiCalc, son la primera generación. Lo que vamos a asistir y lo que estamos asistiendo es a toda una nueva generación de nuevas aplicaciones. Para darles una idea por dónde me parece que vienen los tiros, digamos. Déjenme volver al ejemplo de PesoBook. Estoy muy contento y demás, pero aplicaciones como PesoBook tienen 2 problemas graves. La primera es que la gente no le gusta recibir malas noticias. Así que, digamos, cuando sabe que se portó mal no se pesa. Es decir, el peor día, yo tengo todo el gráfico de cuando ingresa la gente. Entonces, ¿cuál es el día que menos la gente ingresa pesos? Domingo y lunes. Domingo y lunes es un día malo. ¿Saben cuál es el día de semana que se anota más gente? El domingo. No sé por qué, pero es el domingo, digamos. La aplicación no la sé. Yo soy el programador, yo no... bueno, el asunto que... entonces, la gente no le gusta recibir malas noticias, así que si va adelgazando, va muy contento con PesoBook, si la cosa viene mal, no entra más pesos y punto, digamos. Ese es un problema. El otro problema es que la gente, digamos, se pesa en la balanza pero no la anota. ¿Sí? Y eso es una razón... En realidad es una razón del éxito de PesoBook, porque antes, digamos, anotarlo en un PC era mucho más complicado. Como tengo el teléfono conmigo, lo hago mucho más rápido. Pero de cualquier manera, todavía falta, digamos, el hecho de automatizarlo más. Bueno, cualquiera de esos 2 problemas son hoy o están en vías de resolverse o la tecnología los va a ayudar a resolver. Por ejemplo, vamos a ver el segundo, digamos, la gente no anota por comodidad y demás. Lo que tenemos hoy es cada vez más sensores que hacen que nosotros no tengamos que anotar, que no seamos nosotros responsables de los datos. Por ejemplo, lo que hay hoy es un poco caro, pero ya hay, y si es caro va a ser barato, son las balanzas electrónicas que tienen conexión con Wi-Fi. Entonces simplemente lo que hago es, yo me pongo la balanza y automáticamente me pasa la aplicación, el dato a mi aplicación. De hecho, digamos, es muy probable que en algún momento lo que tengamos ni siquiera tengamos una balanza y cada vez que pasamos por algún lugar, digamos, en mi caso sería la salida del baño, digamos, automáticamente me pese y ya está. Y ahí reciba la información. Eso lo que quiero decir es, hay una enorme tendencia a existir un montón de sensores que se están conectando a la aplicación y que hacen las aplicaciones tremendamente útiles. Una de ellas, por ejemplo, también es el caso del famoso aparatito de control de presión, digamos. El aparatito de control de presión quedó obsoleto hoy, digamos. Hoy lo que hay es, sigue habiendo no sé cómo se llama, digamos, pero la parte que te aprieta, pero no tiene más nada que eso, porque automáticamente con Wi-Fi se conecta a la aplicación. Es decir, no tiene ningún lector, no tiene nada. Te pones esto y automáticamente de la aplicación se hace. La tendencia es tan grande de esa cantidad de sensores, y va a haber cada vez más, que hasta se le pusieron un nombre. El nombre que le pusieron son accessories, que quiere decir accesorios para aplicaciones, accessories. Es donde hoy hay mayor nivel de innovación. Es decir, en los teléfonos celulares hoy no hay tanta innovación. Los teléfonos están bastante estables, después de mucha evolución ahora están bastante estables. Pero en sensores para los teléfonos es enorme lo que sale, la enorme cantidad de innovación que hay,
Y por eso cada vez que voy a Best Buy, me voy al área de accessories para buscar qué accesorios puede haber. En el área de salud y en otros temas, ¿no? Digamos. Así que bueno, esa es la forma de resolver el problema de que no tenga que anotar. Es mucho más sofisticado, el problema es, ¿qué hago con la gente que no le gusta recibir malas noticias? ¿Cómo hago que continúe pesándose a pesar de que los datos son malos? Bueno, ahí no hay sensor que me sirva, ahí lo que tengo que hacer es software, ahí lo que tengo que hacer de alguna manera es software que me ayuden a que vayan a favor de la naturaleza humana, de tal manera de, bueno, está bien, el dato es malo, pero de repente hay algo bueno en lo que están diciendo, o de repente puedo conseguirlo de alguna otra manera hacerlo, ¿de acuerdo? Así que lo que tenemos que ver es qué software hoy ya conoce en profundidad la naturaleza humana. ¿Quiénes son la gente que fabrica software hoy que conoce en profundidad la naturaleza humana? ¿Quiénes son? ¿A quiénes se les ocurre? ¿Quiénes son los que fabrican software que saben muy bien cómo enganchar a la gente en un software y estar constantemente usándola y nunca dejar de usarla? ¿Quiénes son? Las redes sociales puede ser, pero otros, los juegos. El ejemplo de los juegos. Es decir, la gente que hace juegos son las que más entienden la naturaleza humana. Entonces la pregunta es, ¿por qué no usar las técnicas que esta gente sabe, que las conoce muy bien, pero aplicarlas al área de la salud? No es una idea que se me ocurrió a mí. Eso tiene un nombre, el nombre se llama gamification. Y es la idea de poder usar técnicas que se usan en los juegos, pero para cosas interesantes o para cosas importantes como, por ejemplo, el tema de la salud. En el caso de PesoBook, ¿cómo se podría usar? ¿Qué quiere decir gamification en el área de la salud? Bueno, lo que quiere decir es, por ejemplo, yo en realidad le puedo dar un premio, no porque bajó de peso, sino por la cantidad de pesos que se anotó. Entonces, que la gente esté más interesada en anotar pesos que en el resultado si bajó o no. La otra es que puede haber grupos de personas, entonces en realidad que sea el grupo el que baje, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que se pueden aprovechar si uso las técnicas de gamification. Así que, y para terminar, lo que yo le quería decir, hay dos mensajes que me encantaría que les quedaran de mi charla. La primera es, si ustedes están interesados en algún tema de salud personal, digamos, tanto sea, bueno, como hablaba Luciana, de nutrición, de mejorar el estado físico, lo que sea, comiencen buscando una aplicación. Lo primero que tienen que buscar, si quieren cambiar algo en su vida, en este tipo de áreas, busquen una aplicación. Eso es lo primero. Y el segundo mensaje es, miren, estamos en la primera generación de aplicaciones. Este es un mundo increíble. Así como la gente de VisiCalc no era nadie y después construyeron un imperio, yo creo que hoy cada uno de nosotros tenemos la enorme oportunidad de que se nos ocurran esas aplicaciones. Ese tipo de aplicaciones todavía es un mundo nuevo, todavía es inexplorado. Con el paso del tiempo ya no va a haber más lugar para la innovación individual, pero hoy todavía sigue habiendo un camino enorme para la innovación individual. Vayan mirando el mundo de la forma es qué aplicación puedo hacer para mejorar este mundo. Estimados amigos, muchas gracias. ¿Cómo les va? Hola. ¿Escuchan? Sí. Hace pocos días salió una nota sobre lo que hacíamos en la organización que fundamos en 2005 y el título era El loco de la bicicleta. Y en realidad, a ver si funciona esto, en realidad más que locura lo que tenemos son convicciones. Creemos en la bicicleta. Para nosotros va de la mano de la innovación hace más de 90 años. Y sin duda, con esa convicción fundamos Ciclovida con un grupo de ciclistas, una organización que promueve la inclusión de las bicicletas en el paisaje urbano de Montevideo y de todo Uruguay. Los recuerdos relacionados con la bicicleta, aquella primer bicicleta, son los que jamás olvidamos. Recuerdo cuando tenía 7 años, estaba en el campo, pasábamos parte del año en el campo con los abuelos, con mis hermanos. Y insistentemente, durante varios días, después de un trabajo arduo, convencí a mi abuelo, a mi entrañable abuelo Isaac, de que necesitaba cambiar la rutina, ya no correr gallinas ni ordeñar vacas. Necesitaba, sin dudas, para conquistar el horizonte pampeano, una bicicleta. Así que después de toda esa semana de comerle el coco, hicimos 10 kilómetros hacia el pueblo más cercano, Rivera, en la provincia de Buenos Aires. Y ahí estaba, en la cooperativa de Tamberos, una hermosa Aurorita Rodado 20 dorada, inolvidable, plegable, prima hermana de la Gracielita local.
La compramos en las cooperativas a mediados de los años 70 u 80, eran los centros comerciales del interior del país, se conseguía de todo. Entre esas, esta maravilla de la tecnología en 2 ruedas. Volvimos al campo, bajamos la bici y le confesé que no sabía andar sin rueditas. Me miró a los ojos y por primera y única vez, mi abuelo sacó un cinturón de su bombacha bataraza parecido a este de unos 7 centímetros de ancho, me miró a los ojos y me dijo, ¿no sabés andar sin rueditas? A los 10 minutos estaba dando vueltas como loco por el campo, como Lance Armstrong con esteroides. Y nunca más me bajé. Pasaron muchos años en Bahía Blanca, que ostenta el dudoso, soy bahiense, del sur de la provincia de Buenos Aires, ostenta el dudoso título de capital nacional del viento. Y esto no fue impedimento para que aquellos traslados de la primera infancia hayan sido en bicicleta. Cuando recibimos la bici en nuestro cumpleaños, Reyes, o cuando sucede algo mágico. Nosotros separamos, cuando somos chicos, y eso nos habrá pasado a todos, la bicicleta del resto de los juguetes. La bicicleta no es un juguete. Conquistamos nuevos espacios, conocemos partes del barrio que antes eran inexploradas, recorremos los parques. Sin duda, con mi mujer hicimos una apuesta por lograr calidad de vida y nos mudamos a esta hermosa ciudad, sobre todo para pasar tiempos de calidad con los chicos. Vinimos con Juan, que tenía 10 meses, hoy tiene 9 años, y tenemos un oriental de 4 años, Manuel. Y cada vez que el tiempo amerita, vivimos en Parque Rodó, cerca de la Rambla, ahí nos lanzamos con el casco a recorrer la Rambla de Montevideo, de algún modo tratando, por supuesto, de alejarlo de las tablets, de las pantallas de televisión, videojuegos, iPhones, y que se conecten con esta maravilla que es la bicicleta. Lo estamos logrando y espero que aquellos recuerdos que se están forjando en sus cabecitas también los atesoren para toda la vida. Este es Manuel, en una actitud un poco zen, observando un velero en una especie de ciclopicnic improvisado en la Rambla de Montevideo. También me conecto con bicicleteros del barrio, de todo Montevideo, y ellos me acompañan en esta visita que es casi rutinaria. El otro día Juan, nuestro hijo mayor, me dijo, papá, el día que te mueras, yo quiero seguir luchando por las bicicletas. Me causó mucha gracia. Entrando ya en el tema para el que vine a hablarles de pequeñas acciones y mejores ciudades, me gustaría trazar una analogía entre el sistema sanguíneo y Montevideo, que como todas las ciudades está viva. Es una ciudad que se desarrolla, crece como puede, bien, mal. Las venas serían las calles, las arterias, las avenidas y los bulevares de nuestra ciudad. Y me gustaría contarles, y esto seguramente todos lo saben, que la bicicleta es una apuesta por la oxigenación de nuestro sistema sanguíneo. Ayuda, por supuesto, a que ese corazón urbano lata, ¿sí?, de manera vigorosa y transporte nutrientes para todo el sistema. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a las arterias de nuestra ciudad? Esto pasa. Esta es una típica postal de 18 de julio, la podemos encontrar en otros lugares de la ciudad. Montevideo concentra más de 450.000 automóviles y un transporte automotor colapsado, superpuesto. Y esta es la solución. Es simple. La bicicleta, pero espacio para los ciclistas. Hacemos referencia a países del norte de Europa como que han encontrado la solución, Suecia, Finlandia, bueno, casi todos los países europeos tienen ciclovías, pero no tenemos que ir tan lejos. Latinoamérica, la bicicleta está presente, es la solución que han encontrado, las gestiones para poder, como solucionan los problemas de movilidad. Y podríamos decir que Montevideo hoy es una ciudad que en términos de movilidad y sobre todo en lo que tiene que ver con la movilidad saludable es una ciudad enferma, es una ciudad que está en el CTI. Y seguramente este es uno de los caminos. En Latinoamérica, como les contaba recién, se abre con fuerza el tema de la implementación de vías seguras para los ciclistas. Estas son tan solo algunas de las ciudades, capitales y ciudades importantes de la región. Montevideo está ahí, abajo, esperando, ¿sí?,
que se invierta en infraestructura, pero sobre todo que haya un clic cultural, ¿no? que tengamos la valentía desde la gestión central y departamental para que esta línea se vaya de a poquito desarrollando hacia allá. El tema de la salud para nosotros es básico. Sin duda la bicicleta es una herramienta para innovar, ¿sí? Y tiene un impacto amplio a nivel colectivo e individual. 1 de cada 2 uruguayos padece sobrepeso, hay muchos médicos en la sala y esto lo deben saber. Y gastamos mucho dinero en salud pública, sobre todo en lo que tiene que ver con enfermedades no transmisibles. La falta de movimiento, junto con otros factores de riesgo, nos van llevando a que el 70% de las defunciones anuales en nuestro país tengan que ver con estas enfermedades, las enfermedades no transmisibles. La carga en costos directos e indirectos para toda la sociedad son enormes. El presupuesto anual, María Julia, ex ministra de Salud, creo que está en la sala, el presupuesto anual... 500 millones de dólares, gracias. De esta suma importantísima, ¿sí? Que es una carga impresionante para la economía del país, el 60% tiene que ver y está relacionado con la asistencia directa de costos indirectos y directos con este tipo de enfermedades, que realmente es una pandemia. Ahora, aparte del tema de salud, las ciclovías, ¿sí? Y los cambios en las ciudades embellecen el espacio público. Esto es Quito, Ecuador. Tiene 62 kilómetros de ciclovías y un reciente e inaugurado y hermoso sistema de bicis públicas, enclavada en el medio de los Andes. Comparemos Montevideo. Montevideo tiene una toponimia llana, no tiene extremos de temperatura. Yo todos los días ando en bicicleta, como miles de ciclistas en la ciudad, y el frío no es un impedimento. En pocos minutos entramos en calor y eso ya no es un problema. Esto es antes y esto es después. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, esto es New York, ¿sí? Una típica calle. Han apostado por un cambio radical en el espacio urbano, generando esto, antes y después. La ciclovía atractiva, señalizada, con un bulevar donde la gente se sienta a conversar con otros. Esto democratiza el espacio público. Si esto sucede en Montevideo, la gente va a comenzar a querer sus calles, ¿sí? Y sus barrios. Esta es otra postal. Ensanchar veredas es la solución también. La gente ya no camina como autómatas en veredas angostas y puede interactuar con los demás, o tener instancias de diálogo y ponerse... miren, han puesto la ciclovía y han plantado unos arbolitos o puesto unas macetas con árboles. Esto es posible. Esta es otra calle, una ciclovía pintada con un espacio para apertura de puertas. Uno de los problemas que tenemos los ciclistas en la ciudad es que nos abren la puerta y no se fijan en los espejitos. Esto es Buenos Aires, microcentro y macrocentro, muy similar a Ciudad Vieja, Centro o Cordón. Este es el antes y este es el proyecto que están implementando actualmente. Ciclovías, estacionamiento para bicicletas, lugares para sentarse, lugares para disfrutar. Y sobre todo lo que tiene esto es que pacifica las calles, porque generan zonas 30, zonas de velocidad limitada. Y eso reduce, y está comprobado, la cantidad de accidentes mortales en las ciudades. Esto es Madrid, frente a una escuela, un suburbio de Madrid, una angosta vereda que no permite más que caminar derecho como autómatas. El cambio es notable, la gente empieza a vincularse de otra manera con el espacio público. Pero no solo tenemos que ir a los ejemplos de todo el mundo, nosotros hemos armado una galería que llamamos Ciclosueños. Esta es la Rambla, en la vereda norte de la Rambla, que es una vereda de balastro de unos 6 metros de ancho a la altura del Palacio del Mercosur y la Embajada de Estados Unidos. Se puede hacer una regia ciclovía de doble mano, con verde y demás para que podamos disfrutar todos. O Avenida Italia, que tiene ese ancho bulevar verde en el medio, que no tiene demasiado sentido. Podríamos meter básicamente una ciclovía central, ¿sí? Y empezar a conectar 3 cruces con el este de otra manera. También queremos que las cosas no solamente se queden en sueños. Este es un caso concreto, este es el ingreso, es la bicisenda de ingreso, muchos de ustedes la deben conocer, es la bicisenda de ingreso al faro de Punta Carretas, en la Rambla de Montevideo,
que tiene una especie de corte abrupto. Tenemos luminaria en el centro de la bicisenda, registros pluviales, semáforos y un corte inexplicable. Podría quedar así. Es simple. Hacemos una especie de bypass en la bicisenda para que los ciclistas puedan fluir y la gente que tiene carritos con bebés también. De esto notificamos a la Intendencia, tuvimos reuniones por otras razones y tomaron cartas en el asunto y nos avisaron que llamaron a una licitación pública para hacer la bajada de cordón. Estas son las bicisendas existentes, ni siquiera son ciclovías. En Montevideo tenemos, como dije recién, unos 8 kilómetros de bicisendas, sendas para bicicletas armadas en las veredas. Tenemos problemas para andar y de negociación permanente con el tránsito automotor y en estas tenemos problemas con los peatones. Nuestro objetivo de los locos de la bicicleta es esto. Una amplia red, generosa red que conecte toda la ciudad. Esto que ven aquí, dentro de nuestra fantasía, serían como estaciones de bicis públicas desarrolladas, generosa y amplia, ¿sí? Que tenga un impacto directo en la movilidad de nuestra ciudad. En esto creemos. Y a pesar de que no tenemos sendas seguras para circular, según una encuesta de la Intendencia y Urubike, más de 40.000 ciclistas se mueven a diario por esta ciudad y más de 100.000 la utilizan regularmente para hacer deportes, ir a estudiar o ir a sus lugares de trabajo. En Montevideo está calculado que recorremos para todos los días entre 4 y 6 kilómetros, que es la distancia ideal para hacerla en bicicleta. Y es mucho más rápido, eficiente y saludable que manejarnos en auto o en ómnibus. También, entre la infinidad de cosas que hacemos en Ciclovida, tenemos una nutrida agenda y, entre otras cosas, hemos hecho una encuesta donde los ciclistas o los potenciales ciclistas nos contaron por qué no usan la bicicleta. Volvemos a lo mismo, falta de infraestructura, falta de espacios para estacionar y por miedo a que se la roben. También juntamos en febrero, a finales de febrero de este año, más de 10.300 firmas pidiéndole a la Intendencia de Montevideo que por favor construya y que empiece a construir ciclovías porque esto no da para más. Junto con otro colectivo de bicicletas que se llama Gente en Bicicleta y por supuesto el apoyo de muchos ciclistas de la ciudad. Este es el momento de la entrega de las firmas. Por ellos es que estamos, y por mis hijos, por supuesto, y por todos los chicos, es que estamos en esto. Levantamos la bicicleta en un gesto típico de activismo bicicletero, dimos vuelta por la ciudad, paramos frente a la Torre de Presidencia y a una SEB. Estuvimos en el famoso Corredor Garzón en diciembre del año pasado para quejarnos por que no había ciclovías. Menos mal que no pusieron ciclovías en el Corredor Garzón. Organizamos con el apoyo de la Intendencia, UNACEP, Fundación Forlán y otras empresas, entre ellas MP, un festejo por el Día Mundial de la Bicicleta en la Rambla, que fue realmente hermoso, con muchas familias y muchos ciclistas disfrutando. Y aprovechamos esta instancia para lanzar una campaña Todos Somos Tránsito, para generar más empatía entre automovilistas y ciclistas, porque creemos que somos las dos caras de la misma moneda. Los ciclistas también somos pícaros, ¿sí? Y creemos a veces que somos peatones con 2 ruedas y transgredimos las normas y por 2 o 3 que transgredan las normas pagan todos. También generamos una red de espacio biciamigo, un mapa donde podés ver a dónde podés ir en bicicleta a leer un libro, a almorzar, disfrutar de una obra de arte o ir a estudiar. Es una red gratuita que está en Google donde informamos quienes se integran en esta red, que pegan ese sticker en un lugar visible y sabés que ahí podés dejar la bicicleta y que no te la roben. Y por último, esta sería como la frutilla del postre. Estamos lanzando un taller de formación para jóvenes sin recursos con Omar, un bicicletero entrañable, ¿sí? Que nos va a ayudar. Y bueno, estamos buscando lugar para poder desarrollarlo y bueno, esperamos el apoyo de toda la comunidad para poder lograrlo. Este es nuestro sueño. ¿Sí? Que con estas pequeñas acciones, con cada pedaleada, hagamos de Montevideo y de Uruguay un mejor lugar para vivir. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Sí.
Bueno, un placer estar acá, gracias por la invitación. Voy a empezar por un par de confesiones que poca gente sabe. En verdad siempre quise estudiar medicina, pero no me dio y opté por algo que para mí era más fácil, que fue la ingeniería. Así que, digamos, esa es la primera, pero siempre me interesó mucho el tema. La segunda es que todavía no renuncié a eso y me puse como meta que a los 60 voy a empezar un posgrado en alguna cosa de medicina. Ahí estoy viendo de si voy a salir con neurociencia o algo por el estilo. Así que, a pesar de que toda la vida trabajé en el área de tecnología y eso es un tema que siempre me gustó mucho, el tema de la medicina y el impacto que puede tener. Y lo primero que siempre me gusta aclarar es que a veces hay una falsa dicotomía. Muchas veces cuando la gente habla de la tecnología y ve los celulares y las computadoras y eso, lo ve como algo en contra de lo natural y creemos que es malo, ¿no? Y yo siempre digo que la tecnología es, de verdad, justamente lo que más está favoreciendo a la medicina, a la salud. Y creo que lo que quiero contarles acá es cómo yo veo el impacto que vamos a ver en los próximos 10, 20 años. De verdad, la tecnología, el principal lugar donde vamos a ver sus efectos es en la salud y en la medicina. Yo creo que nos depara un futuro fantástico en los próximos años y quiero un poco compartirlo con ustedes. Un poco tomando el MP como arranque, yo digo, empecemos con la medicina preventiva. Todo el mundo habla de medicina preventiva. Imagínense que seamos pilotos de un avión y estamos manejando sin controles. Y solo se prenden los controles cuando sentimos que el avión está en picada, ¿no? La verdad es que si uno se pone a pensar, eso es lo que hacemos con nuestra salud. Digamos, no estamos controlando y viendo cómo están todos nuestros sensores, sino solo cuando realmente estamos mal, es que ahí vamos y decidimos hacernos un análisis de sangre, un análisis de orina. Digamos, es realmente absurdo cuando uno lo mira desde ese punto de vista. Algunos me estarán diciendo, no, pero nos hacemos chequeos una vez al año. Es como llevar el avión al taller una vez al año y después de tenerlo volando durante todo el año otra vez sin controles. Entonces yo creo que un primer impacto que vamos a ver es en eso. El otro día, una vuelta estaba escuchando una charla y no recuerdo el año, pero decían como que hace 50, 60 años no se hacían análisis de sangre. Y era todo un poco según la sintomatología, cómo se diagnosticaba. Hoy lo miramos como diciendo que esa gente estaba loca. Ahora, yo creo que dentro de 10, 20 años la gente va a decir, se hacían solos análisis de sangre cuando llegaban al hospital y estaban mal, esa gente estaba completamente loca. Digamos, entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Chequeando constantemente nuestros parámetros, digamos, haciéndonos continuamente test. Ahora, MP no estaría muy contenta que todos los días vayamos a hacernos un análisis de sangre y eso, de verdad no, me van a echar de acá. Pero hay una cosa, una novedad, algo, digamos, que yo siempre me gusta compartir, que es lo que se llama la ley de Moore. A la gente que está en el área de tecnología, esto es como nuestra Biblia. Gordon Moore fue uno de los fundadores de Intel, y ya en el año 68 descubrió algo que parece súper simple, que la cantidad de transistores que puedo meter en un centímetro cuadrado se duplica cada 18 meses. Al principio dijo cada 2 años, después lo corrigió y le dijo cada 18 meses. Ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa? Eso tiene una importancia fundamental en todo lo que es tecnología, porque eso se traduce en que la tecnología se hace el doble de rápida cada 18 meses, se hace el doble de barata cada 18 meses, se hace la mitad de chica cada 18 meses y un montón de cosas más. Eso es en la velocidad de los procesadores, en la cantidad de memoria, en todo lo que tiene de alguna manera tecnología, eso está pasando. Crecimiento exponencial impresionante, ¿no? Entonces, de alguna manera ya podemos hoy saber más o menos qué es lo que va a pasar en el futuro, qué tamaño y qué precio van a tener las cosas dentro de 5, 10, 20 años. Y cuando uno empieza a ver ese exponencial, eso quiere decir que las cosas se hacen 1000 veces más chicas o más baratas en un plazo de 20 años. Digamos, cuando uno empieza a hacer o incluso menos. Entonces, es obvio que en algún momento vamos a tener un chip que sea capaz de estar todo el tiempo, sea lo suficientemente barato, lo suficientemente chico, lo suficientemente potente para tenerlo implantado, digamos, puede ser implantado adentro, no, pero tampoco se asusten, tenemos marcapasos implantados, no es que implantar cosas sea algo tan malo, que nos esté monitoreando todo el tiempo. Y no solo nos esté monitoreando, sino que va a estar conectado a la nube y esa información se va a estar cargando en una base de datos y esa información le va a poder llegar a mi médico y mi médico va a poder estar recibiendo alertas y monitoreando qué es lo que está pasando con mi cuerpo, digamos, mientras estoy haciendo la vida normal. Un poco se termina lo que decía el médico de Nicolás, eso que la gente no está suficientemente diagnosticada. Vamos a estar perfectamente diagnosticados y vamos a poder atender los problemas
a su debido momento y no tan tarde como lo estamos haciendo hoy. Entonces, ya desde ahí creo que de verdad eso nos espera una revolución fantástica. La verdad, en mi trabajo hoy, lo que hago yo, hago mucha innovación, tengo la suerte de encontrarme con todo tipo de locos, ¿no? Digamos, por ejemplo, para darles un caso, el otro día me encontré con uno que tiene tatuado un QR code. ¿Vieron los cuadraditos, eso, los QR codes? Entonces le dije, ¿qué es eso que tenés acá? Dice, mi historia médica. Dice, si me pasa algo, viene alguien con cualquier celular, le saca eso y va a un sitio web que tiene toda mi historia médica y todos mis datos y todo eso. Digamos, muy loco, pero ya vi una persona haciéndolo, ¿no? Y de verdad cero tecnología para eso, es tecnología que ya existe. En algunos años, obviamente, y ya está pasando para ciertas tecnologías, vamos a poder, ese aparato ese que vamos a tener conectado nos va a poder inyectar los medicamentos automáticamente. Ya lo vemos para ciertos equipos para la diabetes, que inyecta la insulina directamente, etc. O sea, uno a veces no se da cuenta, a veces cree que ciertas cosas están estáticas, lo que es la medicina y esas cosas, y cuando mira no es tan así, ¿no? Un poco, digamos, la otra vez ya me ha tocado una vez estar detrás de Nicolás y un poco a veces se pisan unas ciertas cosas. Lo primero que quiero aclarar, yo no soy el que corre los 18 kilómetros. Digamos, no llegué a los 120 kilos tampoco, pero interesante que muchas de esas aplicaciones también las estoy usando, una para correr, estoy corriendo 5 kilómetros, no 18. De verdad se da mucho que con Nicolás, y digamos, en la comunidad hablamos muchas cosas, incluso a veces estamos en un proyecto conjunto también para cambio de hábitos para el medio ambiente llamado Greenpeace, entonces mucho de lo que hablamos obviamente es porque lo conversamos mucho. Pero por ejemplo, en el tema este ¿cómo era? Accessories, que ese nombre no lo conocía, se puede encontrar, por ejemplo, vi a alguien que tenía unos sensores en el pecho y se estaba constantemente haciendo un electrocardiograma. Digamos, y eso otra vez, los datos los estaba subiendo a la nube y constantemente se estaba haciendo, y le daba una alerta cuando veía algo raro. Todavía no lo había usado para eso, todavía no le había pasado nada. Pero tenemos también para control de análisis de sangre, etc. Y digamos, esas son cosas que uno las ve un poquito lejos todavía, pero de mientras ya, como decía Nico en la presentación anterior, ya podemos usar mucha esta tecnología para cambio de hábitos. Vijay Fogg es un profesor de Stanford que estudia todo el tema de cómo cambiar hábitos y de alguna manera lo explica de una manera muy interesante. Él dibuja un gráfico en el cual dice, en el eje vertical tengo la motivación, en el eje horizontal la facilidad de hacer algo, y él dice, para que yo pueda hacer algo tengo que estar por encima de esta curva. Dice, si estoy acá, digamos, por este lado, ¿no? Si estoy acá tengo muchísima motivación, pero es muy difícil, no lo voy a hacer. Por ejemplo, si alguien viene ahora y me dice, Pablo, te pago $1.000.000 si corres una maratón mañana de 40 kilómetros, ni arranco. Digamos, la motivación está, pero no. Ahora, si alguien viene y me dice, Pablo, te invito a una cena si corres 100 metros, la motivación es mucho menor, pero bueno, los corro. Entonces estoy acá en eso. Ahora, lo interesante que dice Vijay Fogg, además de esta curva, que es súper interesante, se tiene que dar el trigger, esa pregunta, el estímulo que me haga hacerlo. Si alguien no me da ese estímulo, no lo voy a hacer. Yo no voy a salir corriendo 100 metros y nadie me dice, va a pasar. Entonces, lo que tiene la tecnología de hoy es que nos puede, por un lado, facilitar las cosas y llevarlos a este lado, como decía, el pesarse sin tener que hacer esfuerzo, pero además el trigger de que me diga, che, hace 7 días que no te pesás, o hace un mes, te muestra un gráfico, mirá, hace un mes que estás engordando. Entonces, el tema de la facilidad que nos dan los aparatos, más los estímulos, los triggers, esos son interesantes. Acá justo, como decía, muy parecido a lo de Nicolás, ¿viste? La aplicación esta para correr, digamos, otra, por ejemplo, para el tema de la diabetes, en el cual uno no solo va controlando el ejercicio que hace, sino que va poniendo los resultados de los análisis y logueando qué tipo de comida comió, entonces empieza a ver todo tipo de relaciones. PesoBook, yo soy uno de los primeros amigos de Nico que usó PesoBook, y de verdad tengo que confesar, no es que no me pese los domingos y lunes, me peso, pero como no me gusta el resultado, no quiero que Nicolás lo vea y no lo pongo.
Entonces espero a que baje un poquito y ahí lo pongo, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que yo encontré, digamos, otra vez tengo un pensamiento muy ingenieril, y una de las cosas que yo encontré es que esta aplicación que yo tengo una aplicación que todo el tiempo calcula las calorías que gasto, lo que corro y eso, que voy corriendo, y yo llegué a la conclusión de que, y me va mostrando cuántas calorías gasté haciendo el ejercicio en los últimos 7 días, corrido, va tomando 7 días corridos. Y además uso Pesobook. Y llegué a una correlación que es interesante, yo me di cuenta. Si el numerito que me pone ahí está bajo de 1000, o sea, de verdad el número es calorías, pero no sé qué tan bien calculado está, pero desde el punto de vista mío funciona. Si está bajo de 1000, yo sé que engordo. Si está entre 1000 y 1300, me mantengo de peso. Y si está arriba de 1300, adelgazo. Entonces es interesante porque ya no estoy solo reaccionando. Y la comida más o menos, lo que yo llegué a la conclusión, me cuide o no me cuide, siempre por semana como más o menos parejo y lo mismo. Entonces, lo que yo llegué a la conclusión es que mirando solo el peso, yo solo casi que me lamento y eso. Mirando esto de ese numerito, de pronto digo, uy, tengo que correr porque estoy en 1300. Y ahí entonces me motiva, me da ese trigger a correr. El Fitbit es otro accessory, digamos, acá también lo tengo. Como ven, compro cualquier pavada. Que en verdad me mide cuántos pasos di, cuántos pisos subí, cuántas calorías durante el día, y me lo va también graficando en un lado de esos. En verdad, digamos, son cosas que cuando uno ve y se mide empieza a decir, bueno, podría estar haciendo más o menos ejercicio. Hay cosas que me sorprendieron para bien, por eso generalmente no me doy cuenta, pero básicamente por día subo o bajo 10 pisos de escalera. Yo creí, no me daba cuenta que lo hacía, pero después me di cuenta, vivo en un primer piso, bajo, subo para llevar a mi hija al colegio, vuelvo a subir, entonces esos 10 pisos los hago, etc. Un poco otras aplicaciones que ahí pensando se me ocurrieron, así por ejemplo para el cambio de hábitos, que son interesantes. Una, un cepillo de dientes que tiene un sensor, y entonces me va para chicos más que nada, va logueando cuántas veces se cepillan de dientes, a qué horarios y cuántas veces sacudieron el cepillo y todo eso. Entonces me da un feedback al chico mismo de cómo lo está haciendo. Otro, que es súper interesante, es un tenedor que mide si estoy comiendo demasiado rápido, y si estoy comiendo demasiado rápido empieza a vibrar, entonces no te deja comer. Digamos, el espacio para la innovación en esta parte de los sensores es fantástico, la verdad. Bueno, pasando a otro tema, vamos realmente a MP, a la medicina personalizada. Y entonces hay un tema que de verdad, más allá de personalizar en la atención, una de las tendencias que estamos viendo es a una farmacéutica personalizada. Eso es un cambio ya más importante y más grande. Si uno mira, esto es estadístico, capaz que hay algún médico acá, me dice no es exactamente así, pero si uno toma un medicamento promedio, el efecto real que tiene es más o menos sobre un tercio de la población. Un tercio es simplemente efecto placebo, digamos, le demos cualquier cosa, igual se va a curar, va a sentir que se curó, está todo bien. Y del otro, más o menos, la mitad le sirve a una población y la mitad no, por un tema de genética, digamos, básicamente. Lo que pasa es que las industrias de farma trabajan sobre lo que es la mayoría de la gente y no realmente personalizado. Eso, por suerte, está cambiando y hay una fuerte tendencia a lo que serían los medicamentos personalizados, en el cual ya va a estar más orientado. Yo voy a tener un problema, voy a tener un cáncer o algo, me voy a sacar un poquito del cáncer, lo voy a meter en un sobrecito o mi saliva la voy a poner en una bolsita, la voy a mandar, van a hacer un análisis genético, van a sintetizar el medicamento para mí. Esto todavía no es hoy, pero de acá a 10, 20 años yo estoy seguro que va a pasar. Y me van a mandar el medicamento personalizado, Pablo Brenner. Y ahora, eso tiene un par de connotaciones interesantes, que es realmente un cambio de paradigma. La industria farmacéutica va a pasar de ser una industria de productos a una industria de servicios. Ya no es, digamos, totalmente distinto. Hay que ver cómo se adapta a la industria. Y después hay un tema importante de regulaciones. Hoy cualquier medicamento que hacemos, que hace la industria farmacéutica, lo que tiene que hacer es hacer clinical trials en 5.000, 10.000 personas, esperar 5 años, es todo un proceso así, viendo toda la sintomatología que puede generar alrededor y todo eso, para recibir la autorización. Ahora, ¿cómo van a hacer eso si el medicamento me lo hicieron personalizado para mí?
no van a conseguir 5.000 Pablos Brenner. Entonces, el paradigma ese clásico que tenemos de cómo hacer los clinical trials cae. ¿Qué vamos a tener a cambio? No sé, pero va a ser algo totalmente diferente, pero va a tener un beneficio importante. Los ciclos de esos medicamentos que llegan al mercado van a ser mucho más cortos. Hoy parte del ciclo es que tengo que esperar esos 5 años, a no ser que me meta yo en una investigación de clinical trials, pero si después va a ser para mí, ¿por qué voy a esperar 5 años si no cambia nada? Así que va a haber un cambio interesante. Ese cambio va a traer algo, hay un fenómeno que se habla mucho en Internet que se llama the long tail, la cola larga. No sé si han escuchado este fenómeno, pero en verdad se da en casi todas las industrias. ¿Qué es lo que dice este gráfico? Como ven, está bueno que me dediqué a la ingeniería porque los gráficos me gustan. Entonces, ¿qué es lo que dice este gráfico? En el eje vertical tengo cuánta gente compra un producto. Y en el eje horizontal tengo cuántos productos se compran de eso, cuántos productos hay, ¿no? Cada producto vendría a ser. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente en todas las industrias hay lo que llaman los grandes hits, los best sellers, en el cual, entonces, por ejemplo, yo qué sé, si yo tengo una librería física, puedo tener solo un número limitado de libros en stock y mostrarlos al público, y esos son los que voy a mostrar y los que se van a vender mucho. Lo mismo pasa con la industria de los cines. Los cines no tienen capacidad para pasar todas las películas del mundo y eligen las que van a ser los grandes hits. Lo mismo pasa en la música, lo mismo pasa para los productos envasados en los supermercados, y lo mismo pasa para la industria farmacéutica. Las empresas de farma trabajan solo para los big hits, digamos, las enfermedades que son bestsellers, como quien dice, ¿no? No sé, no está bien dicho, pero bueno. En verdad, pero lo que se ha notado, y ya se sabe en Internet, es que esta parte, lo que se llama la cola larga, en verdad, si uno mira el volumen del negocio es el área que queda abajo, porque estoy multiplicando cantidad de productos por la cantidad de gente que compra. Esta cola que sigue indefinitivamente son esos productos que compra poquita gente, pero hay muchísimos de esos productos. Entonces eso Amazon ya lo tiene, lo vio, iTunes con la música lo vio, Netflix con las películas lo vieron, que de verdad hay más negocio acá que acá. Es algo que no sabíamos, recién ahora lo podemos empezar a medir, y uno lo empieza a ver y lo percibe. Uno mira esos videos de YouTube y dice, ¿cómo puede haber 10.000 tipos que miren esto? Y los hay, digamos, hay público para todo. Y en el área de medicina, más especialmente, pasa mucho eso. Lamentablemente hay muchas enfermedades que le importan a muy poquita gente. Hay enfermedades que hay capaz solo 1.000, 2.000 pacientes en el mundo. La industria de farma no le interesa resolver esos problemas. Y entonces, en verdad, con esto, la medicina personalizada y con todo el avance que estamos teniendo, vamos a empezar a ver pequeñas empresas o laboratorios dedicándose a enfermedades que hasta ahora lamentablemente no le importaban a nadie. Entonces creo que esa va a ser una gran revolución. Mismo, incluso a veces, cuando uno habla de cáncer, digamos, los cánceres que se están atacando son un X% que son otra vez los big hits de los cánceres, pero podríamos estar atacando un montón de otros. Ya yéndonos un poco más lejos, cosas que ya estoy viendo en laboratorios. Yo tuve la suerte de hacer un curso en Singularity University, que es una especie de institución en Silicon Valley y en la NASA, con gente que básicamente te traen profesores de todos lados. Digamos, uno de los que nos dio la charla era el que descubrió las células embrionarias. Yo la verdad estaba almorzando al lado y yo le digo, ¿y vos que sos un biotecnólogo? Y dice, no, yo soy un químico. Estuve almorzando, no sabía nada quién era. Cuando termina el tipo de dar la charla y era ese monstruo. Digamos, a veces nos pasa, ¿no? Si fuera jugador de fútbol lo reconocí enseguida. Entonces, pero un par de cosas que uno está viendo interesantes. Uno es todo el tema de la nanotecnología, ¿no? La nanotecnología y lo que se está trabajando mucho ahora en laboratorios y universidades y en lo que llaman la nanorobótica, los nanorobots. Que a veces, bueno, parece ciencia ficción, sí, pero no estamos tan lejos. Ya estamos consiguiendo manipular y armando maquinitas a nivel de nano. Y entonces, cuando uno empieza a imaginarse lo que se puede hacer con eso, es fantástico. Por ejemplo, imaginémonos que queramos hacer un glóbulo rojo artificial. Parece ciencia ficción, la verdad. Ahora, ¿qué es un glóbulo rojo?
Digamos, un glóbulo rojo no es más que algo que tiene capacidad de almacenamiento de oxígeno, tiene un sensor que cuando ve que hay mucho oxígeno absorbe oxígeno y cuando ve que hay poco oxígeno libera oxígeno. La verdad, muy difícil no es. Entonces, si yo ya estoy pudiendo manipular... Y el tamaño promedio de un glóbulo rojo es alrededor de 6 micrones, más o menos. Digamos, puede ser más grande, más chico, pero ese es el tamaño promedio. Yo ya estoy trabajando en nanos. O sea, estoy trabajando en unidades que son 1000 veces o 6000 veces más chicas que eso. O sea, me da la capacidad. Entonces, imaginémonos que yo hago un globulito, un robotito que es un glóbulo rojo que tiene capacidad de almacenamiento de oxígeno, tiene un sensor que identifica cuánto oxígeno hay y además le pongo un motorcito, que ya hay motorcitos en estas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Me van a inyectar algunos de estos y cuando tenga un paro cardíaco, el glóbulo rojo no tiene capacidad de autonomía de empezar a circular solo. Ese es el problema que tenemos y por eso no nos llega el oxígeno a un montón de lugares clave. Pero si yo tengo el motorcito de eso y empieza a funcionar, sigue circulando el oxígeno por la sangre. No estamos tan lejos de que eso, de dominar ese tipo de tecnologías. O lo mismo, algunos, digamos, robotitos que los pueda enseñar a identificar un cierto virus, una cierta bacteria y que se le prenda y que le inyecte algo. Digamos, son tecnologías que hoy parecen totalmente remotas. No vayan a MP mañana y pidan, por favor, inyécteme un glóbulo rojo artificial. Pero yo creo que de acá al 2050, más o menos, ya vamos a empezar a ver cosas de esas. También otra cosa yendo bastante lejos es la impresión de órganos. También esto parece totalmente loco, ¿no? Pero ya hay gente trabajando, ya hay empresas fundadas para imprimir órganos, digamos, con la tecnología de lo que se llama impresoras 3D. Con la materia prima, que son las células embrionarias, y conociendo el funcionamiento de estas cosas, en verdad no hay nada que nos diga esto es totalmente imposible. Digamos, obviamente hay que dominar la tecnología y hay que hacerlo, pero ya se está trabajando. Y ya hemos visto, por ejemplo, imprimir un corazón, imprimir un pulmón, estamos bastante más lejos. Pero imprimir una arteria, la verdad ya se está haciendo. Digamos, en verdad, esto sería con 3D, pero una manera más simple es... produzco con células embrionarias las células que preciso para una arteria, las imprimo bien finitas y después en un papelito, después las enrollo y tengo hecha una arteria. Digamos, y se está haciendo y ya se están aplicando en ciertos casos. Así que con esto en verdad un poco quería darles un paneo de las cosas que yo veo, que cómo de verdad la tecnología nos va a traer un futuro fantástico y que le tengan más cariño a la tecnología. Y dicho sea de paso, a ver, 129 pasos di ahora en esta charla y gasté 60 calorías. No es mucho, pero es algo. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.